Hola, buenos días a todos. Buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué lindo toda la gente que se ha estado conectando hoy, que ha participado en la adoración. Para mí la última canción tiene una letra tan profunda, tan interesante. Y gracias a Vita y Flavia estar, por estar guiándonos en cómo adorar a Dios, cómo ser parte de este tiempo, qué es lo que sucede durante la iglesia, qué es lo que viene antes, después. Qué lindo que tengamos gente que nos invite a entender, porque a veces la gente asiste a una iglesia o se conecta a una iglesia y no sabe qué esperar. Y qué lindo que haya gente así que esté con nosotros guiándonos en ese proceso. Hoy es un día muy interesante. En un domingo que tú te conectas a la iglesia, pueden pasar cosas bien locas, bien especiales, bien diferentes. Nunca sabes lo que puede suceder el día que tú te conectes a una iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está presente. En un día como hoy, en el 535 antes de Cristo, en un 17 de octubre, o el equivalente en ese tiempo, un 17 de octubre, Dios usa a un rey llamado Ciro II, el rey de Persia, para marchar contra Babilonia, quienes tenían cautivos a Israel, y los libera después de 70 años de exilio. Entonces nunca sabes lo que puede pasar en un día como hoy, qué es lo que Dios puede llegar a hacer en un día como este. ¿No te preguntas acaso qué podría suceder si juntos nos enfocamos y nos dedicamos a buscar a Dios un día así como hoy? Así que estamos estudiando el libro de Marcos y vamos a ver justamente qué hubiese pasado en un día así, en el tiempo de Jesús. ¿Qué hubiese pasado en un tiempo así? Y estamos estudiando vamos en el capítulo 12 y encontramos a Jesús yendo al templo como de costumbre, porque él siempre iba al templo, era normal que él vaya ahí. Es más, si él no hubiese ido, hubiese sido como medio raro, porque la cultura judía giraba en torno a muchas festividades. Él no decía, ay no, mira, hoy voy a dormir hasta tarde, en vez de conectarme, invitar a mi familia a ver la transmisión, desde la cama, me voy a conectar con el celular ahí arriba. No, él no era así. Él no decía, voy a ver la transmisión más tarde. Total, queda grabado. Cuando ya está publicado, y si no me gusta lo que Rodrigo está diciendo, me adelanto. No, Jesús no era así. Él era nuestro modelo a seguir. Él iba al templo, y también vemos a sus discípulos yendo al templo con él en este tiempo virtual, conectándose a tiempo. Él iba al templo porque era la casa donde habitaba la presencia de Dios. Esto creían los judíos. Pero también él iba al templo a orar, a buscar a Dios, pero también iba fuera del templo, y él se retiraba a veces noches completas a orar, como la vigilia que vamos a tener pronto. Y también era normal, cuando Jesús él ya comienza su ministerio, que lo encontremos a veces en el templo, cuando él ya comienza a predicar acerca del evangelio, que esté discutiendo con ciertos personajes religiosos conflictivos, ¿no es cierto? Nunca falta el que le sobra la lengua religiosa que hace sentir mal a los demás. Y Jesús no iba al templo por ellos, sino por la gente que a veces iba y escuchaba cosas no muy sanas de ellos. Jesús también iba al templo no solo a evitar que la gente escuche esas malas influencias, sino Jesús también iba al templo y predicaba. Era el lugar donde él, como maestro y predicador, entraba al templo y leía todos los rollos. Él desenvolvía los rollos y enseñaba a los demás. Pero en esta ocasión, en el capítulo 12, encontramos que Jesús tiene una serie de desencuentros con todo tipo de personas, desde religiosos pesados o gente que venía a ponerlo a prueba, otros con reflexiones teológicas personales, y que valía la pena intercambiar algunas opiniones. Pero vemos que al final de ese día, surge algo inesperado que captura el corazón de Jesús. Así que vamos a estar en Marcos
Marcos 12. Y te lo voy a resumir desde el versículo 18 en adelante. Encontramos a Jesús estando a la altura de la situación que está pasando. Dice que primero empiezan haciéndole una pregunta acerca de con quién uno estará casado en el cielo, una pregunta como media capciosa. Le ponen un ejemplo bien largo, como cuando vayamos al cielo. Si yo me casé y mi esposa se murió, y me casé y se murió, al final, ¿con quién voy a estar casado? Y le hacen como preguntas así. Y él simplemente les responde que la gente en el cielo no estará casada, sino que seremos como los ángeles, viviremos por la eternidad junto a Él. No va a importar eso, van a haber cosas mucho más importantes. Y me hizo pensar esto de que Él siempre iba al templo y le hacían estas preguntas, pero Él no se amedrentaba, no se asustaba con la gente religiosa, no se asustaba con la gente malintencionada. Él no reaccionó con temor, ni menos le impresionó. Ni menos le llamó la atención esa pregunta que la gente, que esos religiosos vinieron a hacer. Él no pensó cuando le hicieron esa pregunta como si hubiese matrimonio en el cielo o algo así. Él no pensó, aquí hay una pregunta muy interesante. No. A Jesús le interesan otras cosas, mucho más importante. Luego, entonces sucede eso. Luego Jesús tiene un intercambio teológico con un maestro bien interesante, en que queda en evidencia que si uno ama a Dios y estudia las Escrituras, uno puede adquirir una sabiduría una inteligencia que te puede acercar al reino. Pero ojo, aquí Jesús le dijo en base a lo que respondió y en base a lo que comentó esta persona que debatió con Jesús, Jesús le dijo: estás cerca del reino. Pero no le dijo: estás dentro. Acercar no es lo mismo que entrar. De niño yo fui a un colegio británico donde me enseñaron todo acerca de la cultura británica. Era interesante y hasta divertido ahora que lo pienso. Celebrábamos sus fiestas cuando tenían feriados y en el país no era feriado. Ese día se hacía una pausa y en el colegio celebrábamos. Comíamos sus comidas. Me tuve que aprender el himno del Reino Unido antes que mi propio himno. Aún con todo eso a mí no me hizo británico. No importa que tanto hubiese sabido acerca de ellos, no importa que tan bien o fluido hable su idioma, incluso ni siquiera haber vivido allá me sirvió para ser británico. Solamente si hubiese nacido allá. Acercar o saber de algo no es lo mismo que estar dentro, que ser parte. No hay conocimiento ni comportamiento que te pueda hacer ingresar al reino de Dios. No puedes llegar a ser llamado hijo, hija de Dios por tus propios méritos. Al cielo no se entra pasando un examen de conocimiento bíblico. No importa cuánto sepas de la Biblia, saber de ella no te hace merecedor de la ciudadanía del reino de Dios. Cristo en su gracia, Él tiene un ofrecimiento inmerecido y te ofrece que te entregues a Él. Eso significa morir a ti mismo, no significa que te suicides o algo así, no, para nada. Morir a ti mismo, a tu yo, a tus sueños, creer en Él y por fe, Él dice que así nacerás de nuevo en Él, por fe, en su reino, consciente que de ahí en adelante tu vida ya no será más tuya, sino de Cristo. Ahí, si das ese paso, entonces Cristo, por gracia y en su poder, un regalo inmerecido, Él te limpia de tu pasado, de todo lo que quizás no te calificaba para el cielo, todo lo que impedía tu paso al cielo, quizás una mentalidad, un estilo de vida que te descalificaba totalmente. Y te hace una nueva persona, naces otra vez en Él, te hace un ciudadano del reino, te salva de este mundo, de las consecuencias de este mundo y comienzas a experimentar de a poco en esta vida los beneficios de ser parte del reino de Dios. Hay gente que entiende de Dios, que ha leído la Biblia, incluso que han asistido a la iglesia, pero quizás nunca han dado ese paso.
Quizás hay gente que está conectada hoy y que le gusta la adoración, que le gusta, que lee la Biblia y todo, pero quizás nunca ha dado ese paso genuino de entregar su vida por completo al Señor. Para algunos es instantáneo, pero para otros toma años este proceso. Este hombre, Jesús dijo que estaba cerca, pero estar cerca no es lo mismo que estar dentro. Jesús le destacó que había respondido con inteligencia, con conocimiento de las Escrituras, y a pesar de que él estaba citando e interpretando, fíjate que eso no fue lo que eso no fue lo que a Jesús le impresionó más ese día. A Jesús no le impresionaban las preguntas capciosas de los religiosos, no le impresionaba que alguien por ahí interprete más o menos bien y sepa dar alguna respuesta acerca de las Escrituras. A Jesús le impresionan otras cosas. Entonces suceden estas dos situaciones. Luego hay otra situación en que Jesús deja en jaque a los religiosos, que les costaba aceptar de que Jesús, de que el Mesías era más grande que David, que el rey David, estaba profetizado que el Mesías iba a ser descendiente de él. Entonces esperaba como que sea más o menos igual, pero quizás nunca tan grande como David. Pero Jesús les deja en evidencia de que él iba a ser mucho más grande. Si vemos aquí, si lees esa parte de Marcos, para Jesús fue como un bostezo, dejar en un knockout teológico a los religiosos. Para él no fue la gran cosa. A Jesús no le impresionaron esos debates, ni tampoco le impresionó que a los religiosos les cueste entenderlo. De lo que sí Jesús se preocupó en medio de todo eso fue de advertirle a la gente que nos cuidemos de los religiosos. Aquí el Señor nos está, cuando les dice a la gente que se cuiden de los religiosos, les está diciendo que a pesar de que nos podemos encontrar con gente religiosa y a pesar de que el Espíritu Santo está con nosotros y nos puede ayudar a responder en cada situación, y aquí nos dice que a pesar de esa tremenda realidad, nos dice que hay un grupo de gente de la que tenemos que cuidarnos. No solo nos dice que ni vale la pena estar en comunión con gente así, sino que dice que son peligrosos. Mira Marcos 12 del 38 y 39. Dice, como parte de su enseñanza, Jesús decía, tengan cuidado de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y que los saluden en las plazas para ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Estos versículos, si te fijas, nos hablan del corazón de alguien que más que querer conocer más de Dios, querer profundizar, que buscan atención, que buscan posición y que buscan poder en la iglesia. Dice, Jesús los describe como gente peligrosa. Fíjate aún el versículo 40, mira lo que hace esta gente. Dice, se apoderan de los bienes de las viudas. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y la verdad es que a veces uno ya tanto tiempo en la iglesia, a uno le toca ver de todo. A uno le toca ver de todo, incluso serpientes humanas, gente que se comporta así. No es algo escondido que en la vida te topas y está en las noticias. Está en las noticias. Gente que a veces usa el ministerio para sacar provechos de otros. Es una realidad muy triste, muy triste. Muy triste, y mucha gente no se quiere conectar con ser parte del cuerpo de Cristo porque ha tenido alguna mala experiencia con gente así. Hay que ver las noticias nomás, simplemente hay que ver las noticias. Siempre la gente que me conoce les digo que si tu meta es ganar dinero y tener muchas comodidades y todo eso, entonces no elijas el ministerio, porque ese no es el camino. Es cierto que si le entregas tu vida al Señor, Él jamás nos va a fallar y siempre nos dará acorde a nuestras necesidades. Pero el ministerio jamás se trató de generar un ingreso y ganar dinero. Incluso ha pasado por la iglesia gente que buscaba como un cupo ministerial, un púlpito para ver cuándo le daríamos el espacio para lucirse. Y cuando vemos gente que tiene un interés así, siempre como que paramos las antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo y ponemos a prueba las intenciones de la gente. Es cierto que muchas veces vemos gente que genuinamente quiere servir al Señor y es muy bonito ver eso.
Pero también nos ha tocado ver gente que no les interesaba ser parte del cuerpo, sino buscar atraer la atención a ellos mismos. Y uno les detecta tal como Jesús continúa diciendo en el siguiente versículo. Dice, y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Eso dice el versículo ahí siguiente. Dice, hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Justo decía eso después. No sé si está saliendo en pantalla, pero ahí ustedes seguro lo están viendo. Y es una realidad del religioso, que el religioso necesita llamar la atención a sí mismo. Con Keila hemos conocido incluso gente que pasó aún por la Viña de la Molina, gente que en algún momento fue miembro, y eran especímenes tan raros que hasta nos llamaban molestos porque no le dábamos like a sus publicaciones ultra religiosas. ¿Y por qué Jesús nos advierte que tengamos tanto cuidado con ellos, con gente así? Porque el religioso es alguien que aparenta una actitud de espiritualidad y piedad, pero en realidad tiene otras intenciones. Un líder religioso, un corazón dañino religioso, siempre busca generar dependencia hacia ellos antes que direccionar a la gente a Dios. He conocido incluso gente que se creen casi como videntes, que están metidos en el mundo profético y se creen como videntes, que la gente dependa de ellos, de la próxima profecía, de la próxima dirección que van a dar. Incluso como que buscan hasta intentar dar palabras para manipular y controlar a la gente, que hagan lo que ellos quieren, que vivan como ellos quieren. Casi como pitonizo. Que cuando la gente tenga una consulta, en vez de decirle vaya y ora y pregúntele al Señor, prefieren ellos tener la última palabra, así dice el Señor. El pitonizo religioso busca atraer la atención a sí mismo, endulzando el oído, diciendo a la gente lo que quiere escuchar, no lo que dice la Biblia, o no direccionando a la gente que dé el paso de fe, de orar y esperar y caminar en fe, de prepararse en santidad, en profundizar con el Señor para encontrar revelación en Él. Él busca endulzar el oído, diciéndote lo que quieres escuchar para luego manipularte. El rol del cristiano nunca fue atraer la atención a sí mismo. Mira lo que Jesús dijo acerca de la gente que hace este tipo de cosas, que manipula espiritualmente. Mira el siguiente, cómo continúa este versículo diciendo esta frase tan fuerte. Dice, estos recibirán peor castigo. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Entonces Jesús no le impresionaban los debates teológicos, no le impresionaban los religiosos y cuánto supieran de la Biblia, no le impresionaba la profundidad de los pensamientos o cómo pensaban acerca del cielo, o si estaban cerca a Jesús. No le impresionaba si se sentían cerca del reino o no. No le impresionaron estos pitonizas que buscan dar la última palabra profética del momento para que todos vean qué tan poderoso es o qué tanto el Señor los usa. No les impresiona a Jesús, no le impresiona si tienes dones sobrenaturales para sanar o resucitar a un tipo que lleva 3 días muertos. Por eso me encantaba la última canción de hoy que habla más que los dones que te quiero a ti, Señor. A Jesús no le impresiona eso. De ese día en el templo, lo único que le impresionó y llamó la atención del corazón de Jesús fue lo que sucedió después de eso, al final de ese día. Después de todos esos encuentros y desencuentros entre la gente, Él no resalta el corazón de ninguno de ellos, sino el de otra persona. Y cautiva tanto, captura tanto la atención y el corazón de Jesús, que Él incluso llama a sus discípulos y les dice, vengan chicos para acá, presten atención a esta persona, miren este corazón, miren este corazón. Les muestra a alguien que hacía que ese día haya valido la pena encontrarse con alguien con un corazón sincero, genuino, de adoración a Dios. Mira Marcos 12 del 41 al 44, mira. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas
y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús aquí hizo un tremendo contraste y Marcos lo resaltó al momento de redactar esto. Relata sobre muchos ricos y una viuda pobre. Varios echando grandes, y ahí también si me ayudan ahí poniéndolos. Muchos ricos y una viuda pobre. Varios echando grandes cantidades y una sola, 2 moneditas de valor. Muchos ricos y una viuda pobre. Muchos echando grandes cantidades y una solo 2 moneditas. Fíjate qué contraste tan grande. Jesús primero critica y nos advierte sobre los religiosos pomposos, robándole a la gente y manipulándoles manipulando a la gente para que les den a ellos, y se aprovechaban y tomaban esto y manipulaba a la gente que confesaba tener una necesidad de Dios y quería seguirle a Dios de forma honrada, de forma genuina, de forma sincera, con un corazón de adorador. Y justo aquí encontramos, parece como, no creo que sea casualidad, pero encontramos a esta misma gente echando grandes cantidades. ¿Sabes qué? A esta gente que echaba grandes cantidades, eso tampoco le había impresionado al Señor. Pero encontramos una viuda pobre que, como justo había advertido Jesús, y había tenido esta actitud, esta conversación acerca de ellos que manipulaban a la gente y que le quitaban todas las viudas. Aquí encontrábamos a una de esas viudas que los religiosos le habían despojado probablemente todos sus bienes. No es coincidencia que Jesús haya hablado de eso y luego justo se encuentra con una persona así, pero que a pesar de todo, con lo poco o nada que le quedaba, seguía siendo fiel al Señor. No importa la crisis que estaba pasando, seguía siendo fiel al Señor. Y esta viuda pobre sabía que ella no iba a impresionar a ninguno de los religiosos. Ninguno de ellos la valoraría ni se interesarían por ella, porque ya le habían quitado todo. Menos se interesarían en las 2 moneditas pequeñitas de poco valor, la ofrenda, pero que ella traía, no para ellos, ella traía para el Señor. Esta señora estaba a la vista de todos, pero a la vez a la vista de nadie. Y ella sabía eso. Ella, si era pobre y a la vez estaba ofrendando, no lo hacía para impresionar a la gente. No lo hacía como los religiosos, para impresionarse entre ellos o impresionar al resto de los demás. Esta era una oportunidad para ella, para ofrecer un corazón de adoración que solo el Señor vería. Que solo Él vería. Ella sabía que lo que ella estaba dando en ese momento era todo. Confiaba que el Señor sabía y no le interesaba impresionar a los demás, sino solo el Señor. ¿Y sabes qué? Lo logró. Fíjate en ese día que Jesús estuvo en el templo. No le impresionaron los debates teológicos acerca del fin del mundo. No le impresionó a alguien que vivía estudiando las Escrituras, pero que al final no tuvo ni la valentía de entrar al reino. No le impresionaron las oraciones pomposas y ostentosas. No le impresionó los que usaban versículos bíblicos para manipular. No le impresionó los que daban grandes cantidades, pero daban de lo que les sobraba. A Él le impresionó y capturó su corazón alguien que era capaz de adorar a escondidas, pero que en ese secreto, donde solo el Señor ve, ella lo estaba dando todo. De todas las personas, aunque se acercaron a Jesús
para tratar de impresionarlo a él, la única persona que lo impresionó, que capturó el corazón de Dios, fue esta señora, porque ella lo trajo todo. Y cuando uno trae delante del Señor lo poco que uno tiene, si tú sabes que eso es todo para ti, no te compares, no te compares. Si tú sabes que es poco, pero se lo ofreces al Señor, Él sabe que es por amor a Él. Y ahí captura su corazón. Y no estoy hablando necesariamente de plata. Cuando Dios escucha a alguien desafinado cantando, pero con todo el corazón, Él no mide cuánto sabes cantar, sino con qué corazón le cantas. Eso impresiona al Señor. Cuando el diablo te está tentando sin que nadie te vea, y a pesar de que tu carne quiere un placer que es fuera de tiempo, o un placer que es dañino, que no te va a hacer bien, que Dios sabe que quizás que eso no es para ti, y aún así, a pesar de eso, sin que nadie te vea, a pesar de esa tentación, eliges hacer un sacrificio de santidad al Señor y apartas tu vida para Él. Eso impresiona al Señor, porque es un corazón que muere a sí mismo, que ofrenda, que entrega su vida, un corazón de adoración. Jesús estaba diciendo que otra vez no se trata de la cantidad, y lo dejó muy claro con el ejemplo de esta viuda que se habían aprovechado de ella. Él estaba diciendo que jamás se trató de tus talentos, jamás se trató de tu capacidad, sino del corazón con el que vienes a Él. Jesús señaló a toda la gente anterior como estos que dan de lo que les sobra. Los corazones de estos otros no estaban puestos en Dios. Estos otros, todos estos buscapleitos, estos que les gusta debatir, ostentar, esos solo apartaban en su corazón, otra vez no economía, al Señor no le daban su corazón, sino le daban un pedacito de su corazón, lo que les sobraba. Entonces, en un día como hoy, en un 17 de octubre, ¿qué esperas para abrirle tu corazón a Él? ¿Qué esperas para entregarle todo lo que eres? ¿Qué esperamos para eso? Y así, en medio de todo lo que Dios puede estar haciendo, en ese día, en un día así, y así como hizo con esta viuda, que Jesús se detuvo, miró y alguien capturó su corazón. ¿Qué esperas hoy para decirle, Señor, quiero entregarte todo, y así hacer que Dios se detenga, te mire y sonría sobre ti? Seamos capaces de decir, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo es tuyo. Mis sueños, mis planes, mi meta, mi propósito, lo vivo para ti. Oremos, oremos. Señor, Padre, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Recíbelo. Recíbelo, Señor. Yo sé que esta prédica no es para todos. Yo sé que esta enseñanza no le va a gustar a todos. No me interesa, Señor, que le guste a todos. Pero este fragmento bíblico nos muestra qué es lo que te interesa a ti, Señor. Y venimos a ti, Señor, con un corazón sincero, diciendo, Dios, quiero darte toda mi vida. Quiero pedirte que nos enseñes a direccionar todo lo que somos a ti, Señor. No queremos estar cerca a ti, Señor. Queremos estar contigo. No queremos estar cerca a tu reino, Señor. Queremos vivir en tu reino. No queremos que se nos pase nuestra vida pensando que lo intentamos y que no lo logramos, Señor. O que no nos atrevimos a finalmente tomar una decisión seria de volvernos a ti, Señor. Quiero pedirte que nos des un corazón como esta viuda que fue capaz
a pesar de todos los golpes, incluso a pesar de haber sido manipulada por otras personas religiosas que le habían despojado de todos sus bienes y solo tenía 2 moneditas de muy poco valor, pero que lo poco que tenía fue capaz de entregártelo a ti, Señor. Quizás algunas personas llegaron a la iglesia destrozadas, Señor, sin pensar que tenían mucho para darte, Señor, pero tú nos recibes tal cual somos y somos capaces de dártelo todo a ti, Señor. Y hoy venimos así a ti. Algunos quebrados, otros sintiendo que ya no tenemos nada. Pero, Señor, si algo ves en nosotros, tómalo. Es tuyo. Aun si alguno viene con su identidad tan resquebrajada, tan dolida, o incluso maltratada por otras personas, Señor. Venimos a ti y te lo damos todo. Tú ves, Señor, que no te queremos dar un poquito de nuestro tiempo, sino todo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a ser fiel. Tú no eres un Dios que simplemente se place en ver que tanto la gente sacrifica por ti y dejarlos ahí en el aire. No, Señor, no, Señor. Tú eres un Dios que quien muere a sí mismo por ti, tú lo levantas. Tú lo levantas, Señor, como cantábamos al principio, Señor. Todo el cansado, todo el sediento puede ir a ti, puede ir a la roca, a la fuente, Señor. Y puede encontrar sustento para su alma, sustento para su vida, Señor. Sustento para su corazón. Puede encontrar restauración, Señor. Y venimos a ti así, Señor. Encontrando propósito y encontrando en ti, Señor, todo lo necesario para alcanzar ese propósito, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, desciende ahora sobre toda la gente que está conectada. Y muéstranos ahora, Señor, cuáles son estas 2 moneditas de muy poco valor, que tú sabes que si la ponemos delante tuyo, Señor, para ti significa todo. Muéstranos, Señor. Muéstranos, entra a nuestros corazones, mira, examina y tómalo, Señor. Tómalo, Dios, tómalo, porque te amamos, te amamos. Te amamos, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.